Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. En este día pueden tomar asiento. Esta es, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice acá la palabra de Dios que el primer día de la semana, o sea, el domingo, amén, dice que María Magdalena todavía era oscuro. En los otros evangelios dice que era el amanecer, pero dice, fue al sepulcro y vio quitada la piedra. Y entró, dice, y vio quitada la piedra. Entonces corrió y ahí dio aviso, dice, a Simón Pedro y al otro discípulo que estaba con él. Ese otro discípulo, hermanos, es Juan. Ahí era él. Amén. Siempre viene haciendo eso, Juan, ¿no es cierto? No se menciona a él, pero es, hermanos, ese testigo tan cercano de todo lo que ocurrió con nuestro Señor Jesús. Dice que los dos corrieron, que primero llegó Juan. Juan era más joven, es natural que haya llegado él primero. Llegó, pero no entró al sepulcro, pero miró bien, observó bien, se enfocó bien a ver qué era lo que veía, hermanos, y no vio el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Después llegó el otro discípulo, después llegó Simón Pedro, hermanos, el otro discípulo, y sí entró, y pudieron ver que no había, que no estaba, amén, que no estaba el Señor Jesús. Fíjense algo acá, hermanos, y dice, porque aún, entonces, dice, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Después de Pedro entró Juan y dice que vio que el Señor se había levantado y ahí creyó. Dice, porque hasta ahí, dice el versículo 9 que sigue, hermanos, no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Amén. Dice, y después pasó lo mismo con María Magdalena. María Magdalena dice, se había quedado, ellos se fueron. Todo es el mismo suceso, hermanos. Ellos se volvieron a donde estaban los demás. Y María se quedó ahí esa mañana, se quedó ahí. Mañana temprano, se quedó llorando, dice, junto a la tumba y se inclinó para mirar adentro también, adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles, sentados uno a la cabecera, otro a los pies. Y le preguntaron que por qué lloraba. Y dice que le dijo, lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Tampoco había entendido. Pensaba que se lo habían llevado y no sabía dónde lo habían dejado, dónde lo habían llevado. Y por eso lloraba. Después, hermanos, cuando encuentra al mismo Jesús, le pregunta, hermanos, pensando que era el hortelano, tampoco lo pudo ver ahí. Todavía, hermanos, no habían entendido las Escrituras, todavía no habían creído. Ni Pedro, ni Juan, ni los otros, ni María, tampoco, hermanos, hasta que lo vio, hasta que el Señor le dijo, María, soy yo, algo así le habrá dicho el Señor, o con el María nada más, hermanos, y volviéndose ella le dijo, maestro, o Raboni, que quiere decir maestro, dice, y Jesús le dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María fue y le contó todo a ellos. Hermanos, dice el San Juan, el 20:30, y me adelanto un cachito a los próximos, pero el 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, este libro, este evangelio, Juan lo escribe con el propósito, con la idea de que no suceda eso que sucedió hasta ese entonces con ellos, con nosotros. Que no pase eso, hermanos, con cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda, hermanos, no necesite ver para creer. Que también se pueda dar eso que Jesús le dijo a Tomás, cuando también otro que necesitaba ver. Hermano, cuando le dijo, porque ves, creíste, Tomás, más bienaventurados son los que no ven y creen. Y Juan dice acá, hermanos, que el propósito del libro es, hermanos, que creamos, dice, este libro se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primero dice, muchas otras cosas hizo Jesús, hizo un montón de cosas, hizo muchísimas cosas. Termina el Evangelio de Juan diciendo, hermanos, que no entrarían en el mundo las obras que Jesús hizo, los milagros y las obras que Jesús hizo, no se podrían escribir en un libro de la cantidad que hizo también. Pero acá dice Juan, hermanos, hizo Jesús muchas cosas, pero yo quiero
enfocarme en esto que les estoy contando, para que ustedes crean y para que puedan ver que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Amén. Para que nosotros podamos tener vida en su nombre, para que nosotros podamos creer. Todo lo que Juan viene contando, todo lo que pudimos ver de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, relatado por lo vimos, hermanos, del principio, relatado por el apóstol, este evangelista Juan, por el apóstol Juan, hermanos, todo eso fue con el propósito de que nosotros podamos creer que el Señor, nuestro Señor Jesús, es el Hijo de Dios, es el Cristo, y es, hermanos, y podamos tener así vida en su nombre. Amén. Dice la palabra de Dios, y está hablando acá, y esto que nos toca es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos el domingo, hermanos, de que nuestro Señor Jesús nos va a resucitar también a cada uno de nosotros. Y decíamos también, muchas veces, le he dicho, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesús se comenzó a predicar, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el principio de su ministerio, y después siempre lo hizo también, pero las primeras palabras de Jesús fueron, hermanos, arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, es nuestro Señor Jesucristo es ese Evangelio que estaba, hermanos, profetizado en el Antiguo Testamento. Ese es el reino de los cielos, ahora no en profecía, ahora era real. Ese reino de los cielos estaba entre los hombres. Ese reino de los cielos, hermanos, el Señor Jesús lo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. El rey estaba entre los hombres y estaba iniciando su reino. Hablábamos, hermanos, de eso del adelanto o de ese ya, pero todavía no. Hermanos, ustedes saben por qué, por ejemplo, por qué nuestro Señor Jesús sanaba. Una de las cosas, motivos por el que nuestro Señor Jesucristo, además de su amor, su misericordia, hermanos, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, hermanos, predicaba y los pecadores se arrepentían de sus pecados? Hermanos, es un adelanto de lo que va a suceder, o de lo que va a ser ya consumado, lo que les decía hoy, lo que va a ser ya consumado cuando estemos en gloria con Él. Donde no va a haber enfermedad, porque Él es el Rey. Donde no va a haber, hermanos, tiempo, porque hay eternidad. Donde no va a haber, hermanos, demonios ni Satanás, porque ya no va a figurar más. Donde no va a haber, hermanos, pecado, porque ese fue derrotado en nosotros. Por Él fue derrotado y quitado de nuestros corazones. Hermanos, eso es la perfección. Y nuestro Señor Jesús vino a traer como ese adelanto. Pero ahora, en nuestro tiempo, hermanos, y como les decía hoy, hasta que lleguemos a esa perfección, estamos nosotros siendo santificados. Hasta que lleguemos a esa perfección, hermanos, estamos nosotros acá en la tierra siendo hombres que han sido renacidos, que han resucitado espiritualmente, han sido resucitados por Dios espiritualmente también. Para un día después estar en perfección allá, pero ahora nos vamos a enfocar en lo nuestro, ahora, en nuestra vida. Tenemos que vivir, hermanos, tenemos que creer para que tengamos, dice, vida en su nombre. Amén. En nosotros debe haber vida. Es como una continuación de lo que hablábamos el domingo también, hermanos. Vida espiritual. Vida en cada uno de nosotros. Ya no puede haber, hermanos, ya no nos puede gustar el pecado. Ya no nos podemos deleitar en el pecado. Ya no podemos, hermanos, seguir dejándonos llevar por el pecado. Usted ha sido libre, usted ha resucitado, usted ha sido levantado de los muertos espiritualmente, de los espiritualmente muertos. No tiene por qué seguir haciendo esas cosas que no lo llevan a nada, que lo van a llevar sí a condenación. No tenemos por qué seguir viviendo así. Hermanos, usted ha recibido vida. Nosotros hemos recibido vida en el nombre de nuestro Señor Jesús. Solamente tenemos que seguir buscándolo. Solamente tenemos que creer. Solamente, hermanos, tenemos que seguir tratar de conocerlo cada vez más. Solamente tenemos que tratar de, hermanos, y pedirle a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Él y pedirle a Él el poder conocerlo. Porque eso va a hacer que usted lo ame cada vez más. Porque eso va a hacer que usted lo conozca cada vez más. Porque eso va a hacer, hermanos, que usted venza todo el pecado que está en usted cada vez más también.
No se puede ser un hijo de Dios si usted no le interesa conocer a Dios. No puede tener vida en el nombre de Jesús si no le interesa conocer al dador de la vida. Si no le interesa conocer, hermanos, a quien levantó de los muertos a Jesús, si no le interesa conocer, hermanos, a quien lo puede levantar de esa muerte espiritual a usted, si no le interesa conocer a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús en San Juan 17, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida. Y Juan acá está diciendo, hermanos, que el propósito de todo lo que él cuenta es para que no les pase eso que les había pasado a ellos, para que puedan creer sin haber visto, para que puedan creer de verdad que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. No se puede si no intenta conocerlo. El otro día escuchaba, hermanos, a alguien decir, y fíjense el desconocimiento, y fíjense, le doy este ejemplo para que vea cómo eso lleva por mal camino, al error y al desconocimiento justamente de Dios. Alguien decía que la salvación se pierde. Decía un pastor, porque la salvación se pierde, dice, porque a mí no me van a decir que si una persona peca deliberadamente, peca voluntariamente y muere en su pecado, no se va a ir al infierno, que esa persona no me van a decir que esa persona fue salva. Por supuesto que no. Pero lo que no entiende él es que esa persona nunca fue salva. No que perdió la salvación, es que nunca fue salvo. Ahora, la gente, hermanos, las personas, cuando creen eso, están creyendo que ellos tienen parte en la salvación. Una persona que cree eso, hermanos, está creyendo que si yo creo que puedo perder la salvación, es porque entonces puedo hacer algún mérito para ganarla. Si yo la puedo perder, entonces yo la puedo ganar. Están creyendo que la salvación es por obras. Y una de las luchas más grandes de Pablo, especialmente, hermanos, en sus cartas, y los demás apóstoles también, pero de Pablo especialmente en sus cartas, es la salvación es por fe. Es por gracia, por medio de la fe, no por obras. No hay méritos en nosotros para que nadie se gloríe. Y esto es don de Dios. Me creo otra, hermano, pero la salvación es por gracia, por medio de la fe, hermanos, para que nadie se gloríe. Y esto es don de Dios. Efesios 2:8, hermanos. Es importante que podamos entender esto y que podamos adquirir el conocimiento de nuestro Señor Jesús, o no va a haber vida en nosotros. Amén. Para que podamos creer. No se puede tener fe tampoco, hermanos, si usted... Es todo una sola cosa. Hoy les decía que si no amamos al Señor, si no conocemos al Señor, mientras más conocemos al Señor, más lo vamos a amar. Y mientras más le amamos, más le conocemos. De la misma manera, hermanos, podemos incluir la fe. Mientras más le conoce, más va a creer en Él. Más le va a amar, más le va a querer conocer, más va a creer, más le va a amar. Y así después incluso pueden ir incorporando en el círculo muchos otros elementos también. Para que creyendo tengan vida en su nombre. Hermanos, ellos habían estado estos 3 años con el Señor. Jesús les había dicho todo esto que iba a acontecer y no lo veían tampoco. Pero a partir de esto, hermanos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después que Él se les presentó y estuvo con ellos, después, hermanos, que recibieron el Espíritu Santo allá en Pentecostés, no paró nadie a estos hombres. A partir de esto, hermanos, todos ellos pudieron creer, pudieron ver, pudieron creer. Pedro, acá Juan dice que aún, se incluye él y se incluye a Pedro también, aún no habían, en el versículo 9, aún no habíamos entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase para que Él se levantase de los muertos, que era necesario que Él se resucitase de los muertos. Y después Pedro, hermano, lo que mencionábamos el domingo también diciendo, ya agregando la profecía de David, cuando menciona el Salmo 16, que no dejará que tu santo vea corrupción, hablando de la resurrección de Jesús, diciendo David estaba hablando de Él. En Hechos, hermanos, en Hechos 2:29, David estaba hablando de Él. Dice Pedro, este era otro Pedro, este Pedro ya había entendido todo. Fíjense, comparen el Pedro de acá con el Pedro de allá, del libro de los Hechos. Hermanos, que lo mismo debe suceder también con nosotros. No lo mismo en el sentido, nosotros tenemos hoy la posibilidad, nosotros no estamos en esta parte de no verlo. O sea, Dios nos da la posibilidad de directamente, hermanos, si nos arrepentimos, si le buscamos, si queremos conocerle, que el Espíritu de Dios esté en nosotros
y que ya podamos creer. No tenemos que pasar por la parte de que pasaron ellos cuando veían a Jesús. Dios nos da la posibilidad, hermanos, de realmente tener vida. Dios le ha dado a usted el poder, hermanos, porque le ha dado vida, le ha dado, mejor dicho, le ha dado a usted el poder de santificarse, de vencer el pecado que mora en nosotros. Pero crea y busque conocerlo de verdad. No hay otra manera. Y entonces usted va a tener vida. Y entonces ya no va a ser esclavo del pecado, como dice allá la palabra de Dios en Romanos 6, uno de los capítulos más importantes de la Biblia. El pecado no se enseñoreará de usted, no se enseñoreará de nosotros. Lo puede vencer, sea cual sea, usted puede vencerlo. Y aún en momentos de debilidad, de tropiezo, que tienen que ser cada vez menos, que debe haber, hermanos, una progresión, que debe haber una madurez espiritual en nosotros, pero puede haber tropiezo, pero puede haber pecado, dice la palabra de Dios, que también abogado tenemos ante el Padre, y ese es nuestro Señor Jesús, para que cuando nos arrepentimos de todo corazón podamos ser perdonados y podamos ser restaurados por Él. Fíjense la misericordia de Dios para nosotros. Fíjense, hermanos, el amor de Dios para cada uno, para cada uno de nosotros. Fíjense, miremos un poquito el interés de Dios en que cada uno de nosotros tenga vida realmente. En que cada uno de nosotros empiece a caminar. En que nosotros podamos crecer. Ahora, suponiendo que nos ha dado vida a todos y nos ha resucitado espiritualmente, hermanos, debemos crecer. Si Dios nos dio vida a nosotros, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que entonces el amor de Dios es derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo solamente está en los que creen, en los hijos de Dios, y eso es así, entonces ese amor de Dios solamente lo tienen los hijos de Dios. Entonces, usted, si es un hijo de Dios, debe tener ese amor. Y si nosotros tenemos ese amor, hermano, comparado con cualquier otro, y no es por jactarnos, comparado con cualquier otro hombre que no conoce a Dios, usted es un hombre sobrenatural. Esta debería ser una iglesia sobrenatural en ese sentido. El amor de Dios no es como los hombres lo ven allá. No quiere decir que los hombres del mundo no amen. Hay hombres que aman a sus esposas, que aman a sus esposos, que aman a sus hijos, por supuesto, a sus amigos, pero no se compara con el amor que Dios ha derramado en nosotros. No se compara, hermanos, con el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y acuérdese lo que siempre le digo: ame usted. Porque el amor de Dios, hermanos, si está en usted no va a pedir condiciones en el otro. Simplemente ama. Como Cristo nos amó a nosotros. Él nos amó a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades. No porque Cristo nos ama, me ama tal cual soy. Mentira. Te ama a pesar de lo que sos. Hermanos, Él no acepta como somos nosotros. Por eso el cambio, por eso nos transforma. Pero, hermanos, nos ama a pesar de eso. Amén. Muchas veces está también esa discusión entre Dios ama al pecado, pero Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es relativa esa afirmación. Primero, que no es bíblica, creo que es de Gandhi esa. Pero segundo, hermanos, vamos a la afirmación. Dios ama a los suyos, a los que Él conoce desde antes de la fundación del mundo, a pesar de ser pecadores. Sí, Romanos 5. Amén. Ahora, Dios sabe quiénes son los pecadores, quienes no son los suyos, y quienes ya están, hermanos, destinados por Él a la condenación, y a esos los aborrece. Amén. Al pecador, no al pecado, al pecador. La Biblia, Dios no manda al infierno al adulterio, manda al infierno al adúltero. No manda al infierno al crimen, al asesinato, manda al infierno, hermano. No es algo abstracto lo que se va al infierno, es, hermanos, el asesino el que se va al infierno. Entonces es relativo. Si vamos a hablar, por eso siempre, hermanos, es la importancia de ver las cosas, y especialmente cuando se habla de la salvación, de ver las cosas, de ponernos con atrevimiento, pero eso es lo que hace la palabra de Dios, de ponernos detrás de Dios, desde la mirada de Dios. Amén. Por un segundo, por un momento, desde la mirada de Dios, no de la nuestra, desde la de Dios.
Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros le decimos a la gente que venga, que Cristo lo salvó, que hay salvación para él, que puede arrepentir, que es un pecador, pero que tiene que venir, y usted evangeliza a una persona y esa persona viene, hermanos, esa persona quizás viene pensando que él decidió venir, pero una vez en la iglesia, hermanos, debe entender que el que lo trajo acá fue Dios. Debe ver la mirada de Dios en su vida. Esa es una de las funciones y quizás una de las más importantes de la iglesia. Amén. Eso es importantísimo. Esos son los que tienen vida. Esos son, hermanos, los que creen sin haber visto. Todo este capítulo, después los que siguen también, después lo vamos a ver, los que siguen también con lo de Tomás, lo demás se trata de eso, de que estaban viendo, lo habían visto al Señor y habían estado con Él y no habían logrado creer. Y el Señor los regaña un poco por eso también. Hermanos, hoy nosotros no, hoy nosotros directamente se nos dice que debemos creer sin haber visto. Pero es una obra del Señor, de Dios en nosotros. Hoy a nosotros se nos dice que, hermanos, si creemos, vamos a tener vida en su nombre. Juan, el propósito del libro es para que lo conozcan y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para que partan del hecho de no creer, porque no lo van a ver, no lo vamos a ver en persona el Señor hoy, ahora, lo vamos a ver cuando estemos allá, pero no ahora. Pero para que crean. Es el propósito del libro de Juan. Para que tengan vida. Hermanos, el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros si usted tiene vida. Usted tiene ahora la capacidad para amar como Cristo lo amó a usted, para perdonar como Dios lo perdonó a usted, para relacionarse con las personas y tener paz con ellos, aunque las personas no lo quieren a usted, como Cristo enseñó, para tener la bondad de Cristo en usted, los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Los frutos del Espíritu Santo, hermanos, mejor dicho, el fruto del Espíritu Santo es Cristo en nosotros. Es, hermanos, las virtudes de Cristo en cada uno de nosotros, si es que el Espíritu está en nosotros. Ahora tiene usted, hermanos, la capacidad para ya no mirar a una mujer allá afuera como un cuerpo sin nombre, como un objeto, sino como Cristo la mira. Y eso en el mundo no lo va a encontrar. Por eso les hablaba de lo sobrenatural. Ahora tiene la capacidad para poder vivir y vivir bien y tranquilo sin ser el más lindo, el más inteligente, el más importante, el popular. No hace falta nada de eso. Y en el mundo no lo va a encontrar. Ahora tiene la capacidad para ser, como muchas veces, paciente en el tránsito. Para saber que quizás sus hijos no son los más inteligentes o los más lindos tampoco y puede vivir con eso. No hay problema. No hay celos, no hay envidias. Ahora tiene la capacidad de amar a su esposo como antes, como no lo había hecho nunca. Y ahora quiere lo mejor para él y quiere que crezca. Y el marido dando la vida por su esposa también. Cuando digo dando la vida no me refiero solo a la física, me refiero, hermanos, a entregarse por ella, como Cristo lo hizo en la iglesia. No que vengo y ya mando yo y que ahora todo se hace todo como yo digo, como yo quiero. No, no es eso. No es una tiranía lo que enseñó el Señor. Puede amar y hacer que su esposa sea más importante, hacer, hermanos, y esto sucede en el matrimonio cristiano verdadero, y esto es sobrenatural, y esto no sucede en el mundo. Su esposa es más importante que usted, y busca el bienestar de su esposa por sobre el suyo. Y para su esposa, usted es más importante que ella, y busca su bienestar por el de ella, por sobre el de ella. Cuando esas dos cosas se cruzan, eso es amor. Y eso no lo puede romper nadie. Nadie. Y eso fue lo que Cristo hizo por su esposa, por su iglesia. Amén. Entonces ahora, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Él entregándose por nosotros y nosotros entregándonos ahora, hermanos, salvando la distancia porque estamos hablando de Jesús, entregándonos por Él. Vida en su nombre. Yo quiero, dice Juan, que tengan vida en su nombre, que puedan verlo, que puedan entenderlo, que puedan creer en Él. No necesitan pasar por lo que nosotros pasamos, nos toca. Igual, de todas maneras, hermanos, qué lindo hubiese sido vivir. Ellos tienen como ese plus. Amén. Cuando estemos todos allá en gloria y veamos a los apóstoles y a todos ellos siempre van a tener ese plus tan lindo de haberlo visto acá en la tierra y haber caminado con Él,
hablado con Él hasta el amanecer, haberlo visto sanar a los enfermos, haberlo visto hacer todo lo que hizo. Y nosotros eso no. Pero debemos creer. Hermanos, sin haberlo visto debemos creer en Él. Amén. Hermanos, vida, santidad. Debemos buscar esa santidad. Todo esto que les decía, hermanos, todo esto tiene que estar en cada uno de nosotros. No puede ser, decíamos el domingo también, que usted esté con alguien que hace 2 años, 2 meses, 10 días, que no se habla con esa persona. Se peleó y no se habla. No, vaya a esa persona. Si no, usted no es un cristiano. No puede ser que haya celos, que haya envidias. No puede ser que nos la pasemos mirando, que sea más fuerte las redes sociales que nosotros. Que perdamos 2 horas cada día para ver la foto perfecta. Nos sacamos 200 fotos, 300 fotos a ver cuál es la más perfecta y perdamos tiempo en eso. ¿Es pecado eso? No, pero, hermanos, estamos hablando de algo tan sublime, de algo tan importante. Estamos hablando del camino de Dios. Y usted sacándose 200 fotos para ver cuál es la más linda, que queda más linda o más lindo para subirla a las redes. Vas a poner toda mi vida en los estados de WhatsApp y todo eso. No es necesario. No pinta bien a un hijo de Dios esas cosas. No necesita eso. ¿A quién le quiere mostrar eso? ¿A quién le quiere demostrar qué? ¿El mensaje para quién es? ¿Y qué mensaje quiere dejar además? ¿El de Cristo? ¿Lo que hizo Cristo por usted? ¿O cómo es usted? ¿O lo que hace usted? No. Santidad. Tenemos la posibilidad de ser sobrenaturalmente santos, con errores, no va a ser perfecto, ya lo hablé al principio de eso, hermanos, pero hombres y mujeres sobrenaturales, porque solamente, hermanos, si una persona tiene el Espíritu de Dios en él, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nosotros, es sobrenatural, y va a marcar mucho la diferencia con el mundo. He visto hombres, hermanos cristianos, siempre a la vanguardia de cómo se habla actualmente y modernos para hablar. Qué feo, qué triste es a veces. Tan interesados en eso. Y hablan como hablan bien los mundanos y los jóvenes ahora. Sea siempre igual. Porque cuando están en la iglesia no hablan así. Sean siempre igual. Sean cristianos en todos lados. No necesitan demostrarle nada a nadie. Lo único que necesitan mostrar de ustedes, de nosotros, no necesitamos demostrar nada a nadie. Lo único que necesitamos mostrar es a Cristo, a nuestro Señor Jesús en nosotros. Nada más. Preocupémonos por eso. Que haya, hermanos, más santidad o vida en nosotros. Porque Él nos las ha dado. Porque Él nos ha resucitado, si no usted no estaría acá. Porque Él, hermanos, nos ha dado su Espíritu Santo para que por medio de Él hagamos morir las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Fíjense que es algo progresivo. El que comenzó en ustedes, allá en Filipenses 1:6, la buena obra la perfeccionará hasta el día que venga. Hay una perfección hasta el día. Estamos siendo perfeccionados hasta el día que Él venga. Ahí viene la perfección. Comienza cuando usted creyó y va progresivamente hasta el día que el Señor viene. Que Dios le bendiga mucho en este día, hermanos. El propósito del libro, hermanos, lo que muestra Juan acá, fíjese algo muy importante, el versículo 30, perdón que me adelanté, después lo vamos a leer de vuelta cuando pasemos por ahí o en otras reuniones. Dice, el versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero no quiero hablar de eso, dice Juan, no quiero mostrarle todas esas cosas. Después dice también, muchas cosas se podrían escribir, no cabrían en el mundo los libros escribiendo las cosas, pero no quiero eso. Es todo esto que les mostré, es para que ustedes crean en Él y creyendo tengan vida en su nombre. Para que crean, para que tengan fe. No necesitan ver, necesitan creer. También dice allá en primera de Juan también, todo lo que les voy a mostrar no son cosas, son todas cosas, no son cosas que me contaron, no son cosas que yo recibí, son cosas que palparon nuestras manos, que vieron nuestros ojos, para que crean en Él, para que sean sus hijos, para que seamos cristianos. Es, hermanos, la preocupación
de Juan, es la preocupación de Pablo en sus cartas, es la preocupación de todos los demás, es la preocupación de nuestro Señor Jesús. A ellos, también a nosotros por supuesto, pero con ellos. Fue a donde estaban, no estaban creyendo, fue a donde estaban y les mostró que había resucitado. Después los recibió, hermanos, asando un pescado para ellos también. Miren las cosas que vivieron estos hombres. Que cada uno de nosotros pueda creer de verdad. Busque la santidad. Usted tiene poder para ser, pero no por nosotros, viene de Dios para ser santo, para ser cada vez más santo. Cada uno de nosotros tiene ese poder, hermanos, para ser cada vez más sobrenatural. Pero por Él, no por nosotros, y no para andar mostrando que somos sobrenaturales, porque eso ya sería no haber entendido nada. Él, es mostrarlo a Él, es la obra de Él en nosotros. Es Él en cada uno de nosotros. No venga a la iglesia, hermanos, por sus problemas, sus dificultades y sus miedos y todas sus preocupaciones y todas esas cosas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted no es el protagonista de esta historia. Usted no es el importante. Nosotros no lo somos. ¿Qué tiene que ver todo esto que me dice con todos mis problemas, con todo lo que me pasa, con mi salud, con esto, con lo otro? No tiene nada que ver, claro que no tiene nada que ver, en el sentido de que usted no es el protagonista, no es el importante. La palabra de Dios se trata de la obra de Dios y del conocimiento de Dios. Y de que nosotros vivamos para su gloria, para su gloria. Pero a la vez, hermanos, si podemos entender eso, va a tener que ver con todo lo que a usted le pasa. Porque Dios lo puede librar de todas esas cosas. Hay muchas cosas cuando recién venimos que traemos del mundo que somos libres de eso. Especialmente a ser libres del pecado, al poder entender todo esto que hablábamos, hermanos, si el amor de Dios es derramado en cada uno de nosotros, sus relaciones van a cambiar. Usted va a afectar a su alrededor a los demás de otra manera, por supuesto positiva. Incluso su salud cambia con eso también. Amén. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Dios los esté bendiciendo. El Evangelio es, hermanos, se trata de conocer a Dios, de la gloria de Dios, de conocerlo a Él y de su voluntad. No somos nosotros los importantes. Nosotros debemos vivir humillados delante de Él. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, hermanos. Que podamos todos entender esto, que podamos creerlo, que podamos, hermanos, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Procure examinarse siempre usted mismo. Amén. Revisarse. Todas estas cosas que les dije, hermanos, revise si están usted. Y bueno, usted conoce si hay otras también, que quizás no mencioné, si hay otras también, hermanos. Pero examínese y busque la santidad. Porque solamente de esa manera va a tener vida en su nombre. Amén. Solamente así. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Que podamos cada uno de nosotros creer. No hemos visto como ellos, pero que podamos creer. Amén. Creer de todo corazón.